segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20. Y cuando lo tengan, me hacen el favor, nos ponemos de pie, porque vamos a leer la palabra del Señor. Y antes vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, tu presencia aquí en este lugar, el habernos permitido alabarte, bendecirte, agradecerte, Señor, todos tus beneficios, pero sobre todo tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias porque tú eres muy bueno y deseas lo mejor para nosotros. Por eso nos has dejado esta palabra que nosotros, Señor, queremos en esta mañana meditar, y queremos que tú, Señor, abras nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra pueda penetrar profundamente hasta lo más hondo de cada uno de nosotros, y allí, Señor, haga lo que tenga que hacer. Tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, limpia nuestras vidas con tu palabra. Purifica, Señor, nuestras vidas. Cámbianos y haznos conforme a tu voluntad, porque queremos agradarte en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 20. Como estamos estudiando Primera de Corintios, siempre ya por inercia, es como cuando me monto en el coche y muchas veces no me acuerdo a dónde voy y vengo para acá y me encuentro aquí y digo, pero si yo no venía para acá. Piloto automático, ¿recuerdan? Éxodo capítulo 20, dice la palabra del Señor en el versículo 1. Y habló Dios todas estas cosas diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta aquí la palabra del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Este es mi segundo sermón del año. Estamos ya 26 de enero. Y es el segundo apenas que voy a predicar este año, porque gracias a Dios en esta congregación tenemos mucha gente que predica, ¿verdad? Preparados y cómo los usa el Señor. Yo, aunque no esté aquí el domingo pasado, pero después por YouTube veo los cultos y veo las predicaciones, y de verdad que Dios toca nuestros corazones y nos habla a través de su palabra, porque Él es el que nos habla. Amén. No es el instrumento que esté aquí, sino el Señor. Bendito sea el Señor. Hoy, al igual que en el tiempo de Jesús, las multitudes están desorientadas, confundidas, como ovejas que no tienen pastor.
Hay multitudes de personas que viven así por elección propia, porque no quieren saber nada de Dios. Pero hay otras muchas personas que no tienen elección. Viven así porque no encuentran a Dios, porque no hay quien se lo presente, porque nadie les ha hablado del mensaje del amor de Dios que puede cambiar su vida. Hay un clamor que se levanta por todo el mundo, porque la gente realmente tiene necesidad de Dios, tiene hambre y sed de Dios. Y las redes sociales dan testimonio de ellos. A través del Face, a través de los diferentes medios como las páginas web de internet, de todo el mundo recibimos cartas de gente que están buscando al Señor Jesús, que están buscando la verdad. Pero también, como en el tiempo de Jesús, hay muchos religiosos hipócritas, mucha falsa religión, mucha gente que hace comercio con la fe y que predican los mensajes que ellos piensan que la gente quiere oír, porque eso les da beneficio, y confunden a la gente. Y mucha gente no sabe cuál es la verdad. ¿Qué debo creer? A mí me lo preguntan continuamente. Pastor, uno me dice esto, otro me dice esto. ¿Qué debo creer? Y mi respuesta siempre es la misma: la palabra de Dios. Hay que ir a la palabra de Dios, porque es en ella donde tenemos el testimonio de Dios. Este es la voluntad escrita, revelada por parte de Dios para nuestras vidas, y tenemos que ir continuamente a ella para encontrarla. Es necesario, y también es mi deber como pastor, que el pueblo de Dios conozca la verdad, conozca a Dios y conozca la palabra de Dios. Por esa razón yo quiero hablarlos de los 10 mandamientos, aunque hoy apenas si me dará tiempo de dar el primero, pero quiero hablarles de los 10 mandamientos. Algunos discuten si están en vigor o no, y hay verdaderas discusiones encendidas en los foros teológicos. Unos aportan una serie de documentos, otros unos argumentos, otros. Unos dicen que sí, que están en vigor, otros que no, que forman parte de la ley y que están caducados. Unos dicen que la ley, que la dividen en ceremonial, la dividen en, como dicen, en moral, en civil, y que unas partes están en vigor, otras partes no están en vigor. Hay un cacao con todo esto que la gente no se aclara. Algunos dicen que afirman que toda la ley sigue en vigor, otros que toda la ley ya fue abolida, y la gente no sabe en qué creer, está confundida, y es necesario que los que predicamos la palabra de Dios prediquemos la palabra de Dios, no nuestro parecer, no lo que nos enseñaron, sino lo que la palabra de Dios enseña, lo que en ella está escrito. Yo puedo asegurarle lo que está escrito, no le puedo asegurar otra cosa más que lo que está escrito. Y lo que está escrito es que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Amén? Así está escrito. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Eso está escrito en Gálatas capítulo 2. Y en Romanos también, capítulo 3. Ahora, escuchen bien. Nadie será justificado por la ley. Pero sin ley, nadie se salvará. Y yo quiero explicar esto. Porque por medio de la ley, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos, versículo 20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y sin que la gente tenga conciencia de pecado, no van a buscar a alguien que les libre del pecado. No van a entender la necesidad de un Salvador. A la gente no le podemos decir, cree en Cristo y serás salvo, porque la gente dice, ¿y de qué tengo que ser salvo? No entienden de qué tienen que ser salvo. Hay que predicarles primero la ley. Y la ley está escrita justamente en la palabra de Dios. Y los mandamientos forman parte de la ley del Señor, como está escrito.
Dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, del 24 al 27, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, la ley es como un niñero que nos coge, que coge a los niños pequeñitos y los lleva a la guardería. Bueno, pues la ley es ese niñero que nos coge y nos lleva a los pies de Cristo. La ley lo que nos enseña no es que nosotros podamos justificarnos por la ley. Nadie puede cumplir toda la ley. Ningún ser humano, excepto Jesús, pudo cumplir la ley. Porque la ley está justamente para poner a todo el mundo bajo el pecado. La ley es para demostrar que todos somos pecadores. No hay hombre justo que siempre haga el bien y nunca peque. Todos alguna vez fallamos, todos. Yo el primero. Por tanto, la ley simplemente nos sirve para darnos cuenta de nuestra necesidad de depositar fe y confianza en Cristo Jesús. Y esto es importante que lo entendamos, porque es el conocimiento de la ley lo que nos hace clamar por un Salvador. Sin ley no hay pecado. Sin pecado nadie tiene de qué salvarse. Así, hay muchas iglesias que hoy están llenas de gentes que no son salvas porque creen que no tienen pecados. Hay muchas iglesias que están llenas de gente que solo buscan una vida mejor, un mayor grado de felicidad, gente que busca darle un cambio a su vida, sentar la cabeza, como dicen algunos, sentirse mejor emocionalmente, pero no necesariamente están buscando la salvación, porque no entienden de qué deban ser salvos. Yo no soy tan malo, yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, yo no me meto con nadie, yo no robo, yo no mato. ¿De qué me tienen que salvar a mí? ¿Para qué necesito yo que me salven? Yo estoy segura de que yo me muero y voy al cielo. Pues yo me lo merezco. A veces yo he oído a cristianos decirle, chica, desde luego mereces el cielo. No hay nadie que merezca el cielo. Por sus obras nadie será justificado. ¿O hay aquí alguien que pueda decir que es tan bueno que merece que Dios lo salve? Si hay alguien que lo piense, seguramente es que no conoce suficientemente la palabra del Señor. Porque la Biblia lo dice claramente, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Miren, en la actualidad te puedes meter en internet y ver un montón de sermones y vas a ver que se habla de un montón de cosas, menos de pecado, menos de ley, menos de la palabra de Dios. Que si te tienes que amar a ti mismo, que si tienes que amar a los demás, que si el amor es lo importante, que si las promesas, que si Dios ha prometido esto, que si Dios ha prometido aquello, que tú tienes que ser feliz, que tú tienes que vivir mejor, que si tienes a Cristo tú no puedes. La palabra de Dios nos enseña que hay una ley. Y esa ley la tenemos aquí. Y la palabra de Dios nos enseña que hay un Dios. No hay muchos. Por eso, en realidad mucha gente quiere pasar todo esto por alto, por una sencilla razón, porque no les gusta. No les gusta que haya ley, no les gusta que haya mandamientos, no les gusta que haya juicio, porque la ley conlleva juicio. Si no cumples la ley, te juzgan, ¿verdad? Y eso la gente no quiere oír hablar de estas cosas. Prefiere oír hablar de promesas, de sermones bonitos, de cosas que entusiasmen a la gente para que vengan muchos. Ese tipo de mensaje, el tipo de mensaje que se está predicando hoy en muchas iglesias, está acarreando que la iglesia actual sea una iglesia apóstata, una iglesia corrupta, una iglesia que cada vez menosprecia más la palabra del Señor.
Como ejemplo, leía el otro día un testimonio. Un editor de un periódico semanal necesitaba información para meter en una columna que le faltaba. Y como no tenía otra cosa a mano, se encontró un folleto con los 10 mandamientos y le dijo: mira, incluye ahí el decálogo, pero sin comentario ninguno. Pon ahí los 10 mandamientos. A los 3 días recibió una carta de uno de los suscriptores pidiéndole la baja. Deseo que me den de baja de su periódico. Como decía, dice, porque su editorial es demasiado personal en mi contra. Ese hombre no sabía que eran mandamientos de Dios o qué. Pensaba que aquello estaba escrito contra él. Pues se sintió realmente acusado por los mandamientos de la ley de Dios. Y por eso la gente rechaza la palabra de Dios, la auténtica palabra de Dios, la predicación de la verdad. Porque cuando se predica la verdad toca las fibras sensibles del corazón humano y la gente lo rechaza. La gente no quiere que nadie le diga, le señale con el dedo. Por eso no quieren, prefieren un mensaje más light. ¿No se dice así? Light. La gente clama porque nos olvidemos de Dios y de sus mandamientos, pero sin ellos estamos perdidos. De verdad, auténticamente perdidos, en todos los sentidos. Hoy se está proponiendo la unión de todas las religiones, a través del ecumenismo, a través de otras muchas iniciativas. La sociedad moderna quiere hacernos creer que el cristianismo es una más entre muchas religiones. Pero por mucho que se esfuercen, jamás conseguirá convertir la verdad en mentira y la mentira en verdad. La palabra de Dios es muy sencilla. Éxodo capítulo 20. Tenemos aquí el decálogo. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos. Lo primero que hace Dios con su pueblo es identificarse. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Nos está diciendo que el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es el auténtico Dios. Y nos está diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nos está diciendo que Él es exclusivo. Nos está diciendo que no es verdad que todos los dioses sean el mismo Dios, o sean diversas formas de ver al único Dios, que ese es el mensaje que hoy se predica, ¿verdad? No, tú tienes tu Dios, tú tienes tu manera de verlo, yo tengo la mía, pero en realidad tu Dios y el mío son iguales. Mentira cochina. Eso no es cierto. Dios dice claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, hay un Dios que es verdadero y todos los demás son falsos. Y yo quiero mostrárselo hoy por la palabra. Vamos a buscar varios pasajes de las Escrituras. Vamos a ir a Isaías capítulo 44. Cómo Dios a lo largo de los siglos se ha revelado al ser humano y le ha dicho esto que vamos a leer. Isaías 44, versículo 6. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí, ¿qué dice? Oiga, fuera de mí, ¿qué? No hay Dios. Yo soy Jehová de los ejércitos y fuera de mí no hay Dios. Esta es una declaración del Dios de los cielos, de aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Yo soy Dios, fuera de mí no hay más Dios.
Aquí no hay la posibilidad de decir, bueno, pero es que uno lo entiende de una manera, otro de otra. Bueno, mire, aquí no estamos hablando de opiniones. Estamos hablando de lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Dios dice que Él es el Señor de los ejércitos y que fuera de Él es el primero y el último, y fuera de Él no hay Dios. No hay Dios. Él es Dios, uno. No hay muchos dioses, es falso. Uno. Los demás son falsos. Isaías 45, versículo 5. Fíjense cómo el Señor lo repite una y otra vez. 45, versículo 5. Yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Mire, ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Y esto es en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento tenemos exactamente el mismo mensaje. Cuando le preguntaron a Jesús, vamos a verlo, Mateo capítulo 22, versículo 37, Mateo 22, 37, le preguntaron, vamos, desde el versículo 36, le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor Jesús no dijo, amarás a los señores tus dioses, no lo dijo en plural. No dijo, amarás al Dios que tú elijas, no dijo eso. Citó el Antiguo Testamento, citó las Sagradas Escrituras hebreas, citó la revelación de Dios. Amarás al Señor tu Dios. Y ahí hay exclusividad también. Cristo no admitiría jamás una definición de Dios como la que hoy están dando algunos que se dicen ser siervos de Dios y que dicen que bueno, que el verdadero Dios incluye musulmanes, hindúes, budistas, incluso la nueva era. Eso lo está diciendo el Papa Francisco, este embustero que está tratando de engañar a la gente y que engañará a los que no conocen la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es sencilla, es clara. La palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Yo soy el Señor tu Dios y no hay más. Hay un solo Dios. Miren, ¿por qué es importante estas cosas para nosotros hoy? Porque muchos estarán pensando, pero bueno, el pastor hoy que nos va a predicar sobre los 10 mandamientos, ya los conocemos. ¿Por qué es importante que hablemos de estas cosas? ¿Por qué es importante que recordemos estas cosas? Porque es la verdad. Y la verdad, si no se recuerda, la verdad si no se predica, la verdad si no se enseña, la verdad si no se habla, se olvida. Y cuando se olvida la verdad, acaba mezclándose con la mentira. Por ponerle un ejemplo, en 1993, la Asamblea General de la Iglesia de Escocia debatió una moción para hacer un llamado a las iglesias para que reafirmaran que Cristo es el único camino de salvación. Son iglesias protestantes todas, iglesias evangélicas, y iban a votar una resolución para que todas las iglesias se reafirmaran en esto, que Cristo es el único camino de salvación. ¿Saben ustedes que no se pudo aprobar porque hubo 400 votos en contra y solo 300 a favor? ¿Saben por qué pasa eso? Porque se olvida la palabra de Dios, se olvida la verdad. Cuando la palabra de Dios no se recuerda, cuando la palabra de Dios no se escudriña, cuando la palabra de Dios no se medita y se predica y se enseña una y otra vez, la verdad se olvida. Por eso el apóstol Pedro en una de sus epístolas dice, yo no me cansaré de repetiros estas cosas una y otra vez, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. No me cansaré de repetiros estas cosas. Yo no soy llamado por Dios a predicarles evangelios o mensajes que les haga sentir bien. Soy enviado por Dios a enseñarles la verdad, para que ustedes conozcan la verdad, para que sepan qué es lo que Dios quiere que ustedes crean.
No, la vida cristiana no consiste en hacer que ustedes se sientan bien. Un predicador decía, me importa poco cómo se sientan ustedes. Me gustaría que se sintieran bien, pero si no se sienten bien, no es lo importante. Lo importante es que yo les diga la verdad. Y la verdad es que o creen en el Dios de la Biblia, o ustedes están condenados, se van a ir al infierno. Y allí se van a perder. Y aquí estarían perdiendo el tiempo. Esa es la verdad. ¿A dónde nos lleva el menosprecio de la verdad? A la apostasía. Un vistazo general a la iglesia hoy en día nos demuestra el nivel tan profundo de ignorancia que hay en el pueblo de Dios. Métanse en internet y vean vídeos. Prácticas satanistas dentro de las iglesias evangélicas. Mujeres actuando como poseídas por el diablo. Lo mismo que puedes ver en el hinduismo, lo mismo que puedes ver en la santería, lo mismo que puedes ver en cualquier otra religión. Gente que se revuelcan, que se mueven, que se contorsionan, que gritan, que se retuercen por los suelos, ¿Ustedes creen que eso es lo que Dios hace cuando viene a una vida? Cuando Dios viene a un corazón, lo que hace es transformarlo en una persona mejor. Cambia sus actitudes, cambia su conducta, cambia su forma de ser, cambia su estilo de vida. Eso es lo que produce el Espíritu Santo cuando viene a un corazón, porque la Biblia nos lo dice claro. Lo que el Espíritu produce es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No produce escalofrío ni produce tonterías. Esas cosas son cosas de los hombres, son mentiras humanas. Muchas congregaciones, muchas denominaciones, muchas religiones están hoy en la apostasía. Miren, aquellos hombres que se reunieron en la asamblea de la iglesia de Escocia, seguramente fueron inspirados por un espíritu diferente al que inspiró al apóstol Pablo. Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 2. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué enseñaron los apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo? Los verdaderos, los auténticos, no los que ahora se dicen ser apóstoles sin serlo. Los de ahora te dicen que hay que buscar la unidad con todas las religiones. Los apóstoles actuales van al Vaticano y se reúnen con el Papa Francisco y se sacan la foto y lo publican en internet porque es un éxito, ¿no? Los apóstoles actuales organizan eventos a nivel nacionales para ponerse medallas en el pecho, uniendo a las iglesias. Pero diga, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con los ídolos, con Belial? La palabra de Dios es clara, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Están de acuerdo o no? Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que enseñó Jesús, es lo que enseñan los apóstoles, los verdaderos apóstoles. Ahora ya no hay apóstoles, ahora lo que hay son mentirosos que se llaman apóstoles. Mire lo que enseñó el apóstol Pedro, otro apóstol auténtico, Hechos capítulo 4, versículo 12.
otro auténtico apóstol que predicaba justamente la verdad. Hechos capítulo 4, del 11 al 12, dice: este Jesús, para que sepamos de quién estamos hablando, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La gente que se reunieron allí en Escocia no conocía este versículo, ¿o qué? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Lo que ellos estaban votando es si solamente Cristo salva. Y 400 ganaron a 300 diciendo que no, que la salvación se puede conseguir de otras maneras. Pero ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué nos dice Dios en su revelación? Que no hay otro nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Y esto es excluyente, lo sé, pero es la verdad. No es políticamente correcto. Hoy en día lo que se busca es decir, bueno, hay que respetarse, hay que respetar al Dios del otro, hay que ser tolerantes, no se puede decir que tu religión es la única. Me importa un bledo lo políticamente correcto. Oiga, la verdad es verdad, punto. Solamente en Cristo hay salvación. Y o crees en Cristo o te vas al infierno con todos tus pecados y con toda tu religión. Y esto es lo que tenemos que creer. Y esto es lo que tenemos que enseñar. Y esto es lo que tenemos que predicar, no otra cosa. Jesucristo es el único camino de salvación. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Es excluyente? Sí, Señor, totalmente excluyente. Está quitando toda posibilidad de salvación en cualquier otro nombre. ¿Podemos salvarnos en nombre de la Iglesia? No. ¿Podemos salvarnos en nombre de María? No. ¿Podemos salvarnos en nombre de Buda? No. ¿En nombre de Mahoma? No. ¿De Alá? No. No podemos salvarnos en ningún otro nombre que no sea en Jesucristo. Es lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 43, versículo 11. Isaías capítulo 43. A Isaías se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento. Versículo 11. Capítulo 43, versículo 11. Yo me había ido por error al capítulo 41, versículo 11, y estaba leyendo: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. No sé si alguien está contendiendo contra mí, pero porque no le guste lo que estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo está escrito en la palabra de Dios. Isaías 43, versículo 11. El Señor dice ahí: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Lo podemos decir más alto, pero más claro no. Dios no tiene pelos en la lengua. Dios no ha dejado que cada cual se crea o se cree su propio ídolo. Dios no ha querido que cada uno se invente su propio Dios. Mire, las diferentes imágenes que nos hacemos de Dios no son reales. Porque si tú te haces una y yo me hago otra diferente, las dos no pueden ser verdad. ¿Lo entienden? Puede que una de las dos sea verdad o que ninguna de las dos sean verdad. Ni la tuya ni la mía. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la auténtica imagen de Dios? Vayamos a las Escrituras. Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y esa es la Escritura donde podemos conocer de verdad a Dios. Y fuera de la Escritura no hay más. No hay más.
Éxodo, versículo 20, versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento de la ley de Dios. Los cristianos lo debemos tener claro. Nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Nada ni nadie debe ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Significa que a veces, conscientes o inconscientemente, a veces no es Dios a quien más amamos. A veces no es Dios a quien más adoramos. ¿A quién hay? ¿Quién hay sentado en el trono de tu vida? ¿Estás tú con tu ego? ¿Con tu orgullo? ¿Yo no doy mi brazo a torcer? ¿Yo soy yo? ¿Yo soy así y no cambio? ¿Estás tratando de ser Dios? Mira, Dios nada más hay uno. Y somos llamados, todos aquellos que creemos, somos llamados a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y es increíble, pero el propio pueblo de Dios necesita que se le recuerden estas cosas. Que Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Debemos adorar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué te impide a ti de verdad entregarle tu vida a Dios? ¿Qué te impide entregarle tu vida a Dios? Por completo. No hablo de entregarle una parte. Ni siquiera el 50 o el 75 o el 80 o el 90. No, no, no. De entregarle toda tu vida a Dios. ¿Qué es lo que te lo impide? Lo que te lo impida es tu Dios, porque lo estás poniendo en el lugar de Dios. ¿Tu familia? ¿Tu pareja? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Qué es lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida? Como está escrito: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Saben? Algunos idolatran su ambición y solo viven para su trabajo, para conseguir cosas, y su codicia es su ídolo, aunque no lo quiera reconocer. Otros idolatran el hedonismo. El hedonismo es una palabra griega que significa que busca solamente sentirse bien, su propio placer, que todas las cosas salgan a su antojo. Por eso viven solamente, pues eso, para sentirse cómodo, para sentirse a gusto. Llenan su vida de pasatiempos, de aparatos electrónicos, quieren tener siempre lo último de lo último, cosas así, que les satisfacen por un poco de tiempo hasta que sale algo nuevo, entonces ya tienen una nueva necesidad, pero viven para esas cosas. Las nuevas generaciones han hecho del teléfono móvil un ídolo. Antes te hablaba tu papá y tú dejabas lo que estuvieras haciendo y le decías: sí, papá, y le prestabas atención. Ahora te está hablando tu papá, no le haces ni caso ni le respondes. ¿Están siempre así? ¿Es verdad o no? Yo muchas veces le digo a los jóvenes: oye, ¿sabes que hay vida después de la pantalla? Más allá de la pantalla esa. Pero es verdad. Ustedes saben que hay señoras que se pasan 8 horas diarias sentadas delante del ordenador con Face.
¿Y la casa desordenada? ¿Qué es lo que nos domina? Si algo te domina, eso es tu Dios. Dios es totalmente excluyente. Yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios. Y Dios lo dice claramente: no tengas dioses ajenos delante de mí. No le des mi lugar a otro, es lo que está diciendo Dios. No le des mi lugar a otro, ni te pongas tú en mi lugar. A veces yo corrijo a la gente que me mandan postalitas, porque me mandan cada una. El otro día me mandaba una señora hablando en primera persona, ¿no? En nombre de Dios, ¿no? Hijo mío, no sé qué, no sé cuánto, inventándose unas tonterías. Digo, por favor, no usen el nombre de Dios en vano. Si va a citar a Dios, cítelo desde las Escrituras, pero hable en segunda persona, pero no hable en primera persona. Yo, el Señor, te digo, porque cuando tú haces eso te pones en el lugar de Dios, y ese es el espíritu del anticristo, el que se pone en el lugar de Cristo. Hay que tener claras las cosas, qué hacemos y por qué lo hacemos. Dios es excluyente. No tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Lo hemos entendido? Conocemos la voluntad de Dios. La cuestión ahora es, ¿la practicamos? Bueno, no importa lo que hayamos hecho de aquí para atrás. ¿La practicaremos? ¿Tendremos en cuenta que es a Dios a quien debemos temer y no a la esposa o al marido? Si temes a Dios no tendrás que temer a nadie más. Esa es la verdad. El hombre ha sido capaz de inventar multitud de idolatrías. Tengo aquí un montón de datos para compartir con ustedes, pero les digo sinceramente, lo que les tenía que decir ya se los he dicho. Tenemos que darle lugar a Dios, mis hermanos. Tenemos que darle el respeto a Dios que Él se merece. Que no lo haga el mundo, que no lo haga. Allá ellos con sus consecuencias, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Si nosotros hablamos, debemos hablar conforme a las palabras de Dios. Si nosotros servimos o ministramos, tenemos que hacerlo en el poder que Dios da. Esto es lo que Dios nos ha dicho en el primer sermón que nos dio este año. Y Dios quiere que cada vez más nos aferremos a su palabra, porque cada vez más este mundo está desorientado y perdido. Cada vez más hace falta gente que tengan claras las ideas. ¿Tú tienes claro en quién has creído? Yo sí. Yo no sé si tú sabrás que Dios lo ha dicho claramente en su palabra, que hay un solo Dios verdadero y no hay más. Precisamente por eso es a Él a quien debemos respeto, gratitud, adoración sincera. Es a Dios. Esto no es solamente para que digamos, bueno, pues ya tenemos un conocimiento, ya conocemos algo más, bueno, o recordamos algo que ya sabíamos. Vale, el Señor tu Dios uno es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora, si sabes que hay un Dios y solo uno verdadero, no te entretengas ni pierdas tu tiempo con los que no son verdaderos. Si sabes que hay uno y verdadero, adora a ese Dios.
bendice a ese Dios, conoce a ese Dios, escucha y obedece a ese Dios, el Dios de la Biblia. Por ponerle un ejemplo, solamente un ejemplo, ¿ustedes qué creen que es más importante? ¿Algo auténtico o una falsificación? Miren, el libro que nosotros hemos leído, el documento que nosotros hemos leído, el libro de los Éxodo, del Éxodo, es un documento que tiene más de 3.500 años de antigüedad. El libro de Éxodo fue escrito por Moisés 1450 años antes de Cristo. Por ponerles un ejemplo, el Corán fue escrito aproximadamente en el año 750 después de Cristo. Y es una mala copia de la Biblia. Dioses hay muchos, pero verdaderos solo uno. Los demás son copias. Si lo sabemos, tengamos en cuenta a Dios. Honremos a Dios. Con nuestras vidas, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con todo lo que hagamos. Porque el nombre de Dios está sobre nosotros. Honremos a Dios. Glorifiquemos a Dios. Y lo que es importante, oiga, compartamos a Dios. Porque Dios quiere que compartamos este conocimiento con aquellos que no lo tienen. Créanme, hay mucha gente. Es verdad, hay quienes no quieren saber nada, pero hay mucha gente que de verdad está buscando a Dios y no lo encuentra. ¿Y sabe por qué no lo encuentra? Porque nosotros, los que tendríamos que estar predicando y enseñando de Dios, hablamos de otras cosas. A lo mejor hablamos de fútbol, hablamos de la casa, hablamos del trabajo, pero hablamos de Dios. ¿Está Dios sentado en el trono de nuestra vida? ¿Es Dios importante para nosotros? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué es de lo que más hablamos? Pregúntatelo. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude en esta mañana. Porque yo quiero de verdad invitarles a que hagan un pequeño ejercicio. Visiten la página web de la iglesia o el YouTube, vean los vídeos que hemos puesto ahí y lean los comentarios de la gente. Les aseguro que van a encontrar multitud de gentes que está buscando de verdad al Señor. Pero quiero, antes de terminar, voy a leer un pasaje. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre Celestial, en esta mañana, Dios de los cielos, yo he cumplido mi parte y he predicado tu palabra. Ahora te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que por el poder de tu Espíritu Santo tú traigas convicción a tu pueblo, Señor. Señor, habla a tu pueblo, ministra a tu pueblo en esta mañana. Estamos delante de ti como vasos abiertos, Señor, con nuestros corazones abiertos de par en par, para que tú nos muestres, Señor, qué cosas hay en nuestra vida en las que tú no tienes el primer lugar. Te rogamos, Dios del cielo, ayúdanos a saber si hay algún ídolo que estamos poniendo en lugar tuyo, Señor. Porque sabemos que tú no quieres dioses ajenos delante de ti. Háblanos, tócanos, ministranos, cámbianos. Ayúdanos para que realmente, Señor, salgamos de aquí convertidos en verdaderos hijos tuyos, comprometidos contigo, con tu palabra y con nuestra fe, comprometidos de verdad con la verdad. Por favor, Señor, llévate la gloria, la honra, la alabanza, porque solo tú la mereces, Señor. Te
tu palabra, Señor, que ha sido predicada en esta mañana, quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y lleve el fruto para el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.